Mi nombre es Marian Rojas, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy voy a hablarles un poco sobre el tema de la comunicación cuántica como futuro de las telecomunicaciones. Vamos a ver que hoy tenemos la siguiente agenda. Vamos a tener una breve introducción del tema. Seguidamente vamos a hablar de la comunicación cuántica, pero para ello vamos a tocar diferentes aspectos. Vamos a iniciar por qué es la mecánica cuántica. Vamos a hablar sobre la comunicación cuántica. Vamos a hablar sobre qué es el repetidor cuántico, sobre qué es el teletransporte cuántico y además vamos a ver qué es el Internet cuántico y cómo funciona. Para iniciar vamos a tomar en cuenta ciertas cosas. Hoy en día, en las telecomunicaciones, las empresas ya no deben preocuparse tanto por la calidad total ni por la reingeniería, sino tienen que enfocarse más en la velocidad. Ahora los usuarios lo que están pidiendo más es velocidad, quieren mejorar su facilidad para accesar a información, tienen que sentirse bien al ingresar a un sitio web y poder hacerlo de una forma fluida. Les gusta utilizar streaming, jugar videojuegos, bueno, inclusive para cosas más serias, ya como búsqueda de información, realización de operaciones o la velocidad con la que se responde ante una cierta emergencia. Entonces, aparte de esto, también hay que tomar en cuenta un detalle que es la seguridad con la que transmitimos mensajes. Resulta que en los últimos tiempos han existido muchos hackeos y vemos que con más frecuencia están ocurriendo. Es decir, se les está haciendo más fácil a los hackers acceder a la información. Entonces nos hace pensar qué tan seguros estamos con este tipo de comunicación, o qué debemos cambiar, o qué necesitamos cambiar. Para Bill Gates, las empresas necesitan competir en una era digital, necesitan una infraestructura digital y las empresas que no aprenden a utilizar los instrumentos digitales para reinventar su sistema de trabajo quedarán rezagadas o incluso podrían llegar hasta desaparecer. Las telecomunicaciones ahorita están en el epicentro de esta revolución informática en la que pues estamos viviendo. Así como las empresas deben construir su infraestructura digital, los países pues también con mayor razón deben facilitar este desarrollo tecnológico. Poco le aporta a una empresa tener una tecnología avanzada si el país donde opera no le ofrece un entorno adecuado y unas comunicaciones eficientes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un país que es bastante desarrollado en tecnología como China, que se dedica mucho al desarrollo tecnológico y en telecomunicaciones. Otro gran ejemplo son los países de la Unión Europea. Actualmente en la Unión Europea se están haciendo conferencias y reuniones donde se hablan de estos temas sobre el futuro de las telecomunicaciones, por ejemplo. Ahora sí, vamos a ver qué es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, para poder saber qué es importante irnos a aspectos básicos, como por ejemplo, si ustedes se han puesto a observar la naturaleza está hecha de partes, pero no solo naturaleza. En 1900, Planck dijo que la energía también está hecha de partes y descubre que esta se puede medir por quantum. El quantum es la mínima medida de energía que se tiene. Más adelante, en 1913, aparece Niels Bohr y publica su teoría sobre el hidrógeno y por primera vez podemos ver que este fenómeno puede ser predecible. Más tarde, en 1916, de 1916 a 1918, aparece Albert Einstein, que descubre que la emisión de la luz que vemos cuando encendemos una lámpara también es probabilística y no es sino el resultado de la comprobación del hecho de lo que había publicado Planck anteriormente. De 1920 a 1930 se hizo el desarrollo de la mecánica cuántica y hasta ahí empezó a estudiarse más a fondo. Ahora, si bien, ¿qué es exactamente la mecánica cuántica?
Bueno, se basa en la observación de todas las formas de energía que se liberan en unidades discretas o paquetes que se llaman cuantos. Sorprendentemente, la teoría cuántica solo permite hacer normalmente cálculos que sean probabilísticos o estadísticos de las características observadas de las partículas. Esto en términos pues, de funciones de onda. Más adelante vamos a ver que la ecuación de Schrödinger nos puede predecir el comportamiento futuro de un sistema dinámico, y es una ecuación que es una ecuación de onda basada en términos de puras funciones de onda. Esto lo que predice es analíticamente pues, la probabilidad precisa de los eventos o resultados. Y en general, la física cuántica es una ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las probabilidades. Contempla aquello que no se ve y explica incluso los fenómenos desde lo no visible. Comunicación cuántica. La comunicación cuántica es en realidad una forma de llamar a un sistema de telecomunicaciones, pero que es basado en las propiedades cuánticas de la materia. La computación cuántica viene a ser de las grandes promesas que tiene el futuro, es en especial si la hacemos referente a las comunicaciones. Ahora, la seguridad es el elemento más importante a la hora de transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje, necesito tener la seguridad de que ese mensaje que yo voy a transmitir no sea intervenido o hackeado. Esa es la idea de entonces utilizar telecomunicaciones cuánticas. ¿Por qué? Porque esto podría ser entonces la respuesta a lo que estamos buscando, para enviar mensajes que sean inviolables. La comunicación cuántica aprovecha todas las leyes de la física cuántica para proteger los datos. Estas leyes permiten que las partículas, normalmente hablamos de fotones, que son los que se transmiten o los que transmiten los datos por medio de cables ópticos, tengan un estado de superposición en el que puedan adoptar un estado de 0 y de 1 de forma simultánea. Este es un fenómeno que es conocido como superposición cuántica y nos lo da el hecho y nos da como la propiedad, el hecho de usar comunicaciones cuánticas. ¿Qué pasa? Que ahorita lo que se está utilizando son ordenadores que transmiten información por bits, que pueden adoptar un 0 o un 1, pero no ambas al mismo tiempo. Y se crean largas cadenas de bits que forman un código, y este código se traduce en mensajes, y estos mensajes son interpretados por programas, máquinas, y es lo que ahorita utilizamos diariamente. Así es como funcionan las telecomunicaciones actuales. Este resultado está bien, sin embargo podría mejorarse en velocidad y en seguridad, como fue dicho anteriormente. Entonces ahí es donde empieza a utilizarse la computación cuántica, donde vamos a ver que se crean, en lugar del uso de bits, una medida que se llama qubits. Los qubits también son llamados bits cuánticos, que estos son el tipo de información que se envía por medio de la comunicación cuántica. Estos qubits se basan en mecánica cuántica y adoptan más valores que los bits. Los qubits permiten mucho más potencia de computación, alcanzando cotas inimaginables para los ordenadores que tenemos actualmente. Con la computación cuántica podemos construir ordenadores que sean más pequeños, pero mucho más potentes. ¿Qué pasa? Que entonces, en concreto, se busca la mejora en seguridad a larga distancia. Y para ello no es tan sencillo tampoco. Necesitamos entonces que hayan satélites que utilicen comunicación cuántica. Pero esto no está tan lejos, porque de hecho ya China lanzó su primer satélite con tecnología cuántica, con comunicación cuántica. El satélite que fue lanzado se llama QSS y se convierte en el primer satélite que tenga estas características en ser lanzado al espacio de forma exitosa. El satélite que envió China lo hizo con una colaboración con Austria y probablemente se convierta pues, en la piedra angular de los sistemas de comunicación en el futuro. Ahora sí, ya que conocemos un poco
sobre qué es la mecánica cuántica y también cómo vamos a utilizar la comunicación cuántica, es importante ver que como todo, siempre existen pues debilidades que se van a presentar. Entonces vamos a ver qué podrían ser algunas de las debilidades y cómo las vamos a trabajar. Inicialmente vamos a tomar en cuenta un detalle. Los materiales de los cables pueden absorber fotones, lo que significa que normalmente solo pueden viajar unas pocas decenas de kilómetros. Para compensarlo, las redes clásicas, las que conocemos actualmente, usan repetidores en varios puntos a lo largo de un cable para amplificar la señal. Ahora sí, las redes de QCADD, que es Quantum Key Distribution, esta es básicamente, estas siglas significan como la clave que me descifra el hecho de cómo voy yo a interpretar la comunicación cuántica. Entonces, estos nodos de confianza, si los utilizamos como están hoy en día, lo que sucedería es que esos nodos van a tener que ser un centro como de información. Entonces, van a llegar los qubits, se tienen que traducir en bits para amplificarlos, luego se vuelven a pasar a qubits y se envían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se está dejando un hueco donde perfectamente un hacker puede llegar y alterar o entrar a estos nodos, obtener la información, agarrar esa información y en bits llevársela a una computadora que sea lo suficientemente potente y después de agarrar esa información, descifrarla. Entonces quedaríamos en lo mismo, tenemos ahí un problema de seguridad. Actualmente la red de China tiene 32 de estos nodos que están en diferentes estaciones y hacen lo que les mencioné anteriormente, que es la descifración de los bits. Entonces, esto significa que realmente no se puede confiar en estos nodos. Entonces necesitamos cambiar esto, necesitamos, por lo tanto, en lugar de tener repetidores normales, vamos a adquirir los repetidores cuánticos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, simple. No vamos a tener que convertir de bits, bueno, de cuánticos, de qubits a bits y de bits a qubits de nuevo, luego hacer la amplificación. La idea es que no se tenga que hacer esto. La idea es que llegue la información en qubits, se amplifique y se vuelva a ver en qubits. Entonces, se desharía de ese factor de riesgo de que un hacker penetre a la red que nosotros tengamos. Eso sería la representación de un nodo pues ideal, ¿verdad? Ahora bien, tenemos otro problema. El otro problema es que estas claves, el QKD, los datos subyacentes se siguen transmitiendo en forma de bits cifrados a través de las redes convencionales. Entonces, esto significa que un hacker que viole la defensa de la red podría copiar los datos sin ser detectado y utilizar igual un ordenador muy potente para intentar descifrar la clave. Los algoritmos de cifrado más potentes son bastante robustos, pero el riesgo es lo suficientemente grande como para que algunos investigadores hayan optado por encontrar un enfoque diferente. ¿Y cuál es ese enfoque diferente? Bueno, ese enfoque diferente es justamente lo que hablamos sobre el teletransporte cuántico. Bien, ¿qué es el teletransporte cuántico? Para llegar a ese punto necesitamos entender un fenómeno que ocurre con la mecánica cuántica. Este fenómeno se llama el entrelazamiento cuántico, que explica cómo un conjunto de partículas que están entrelazadas, están unidas en su existencia de manera que aunque existan miles de años luz entre las mismas, el cambio de estado de una de ellas afecta al resto de forma inmediata. Ahora sí, el teletransporte cuántico se basa en parejas de fotones que están entrelazadas. Una de ellas envía al destinatario y el otro remitente de la información y el otro el remitente de la información. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona este transporte cuántico. Ok, vamos a ver. Cuando Alicia recibe su fotón entrelazado, lo deja interactuar con un qubit de memoria que contiene los datos que quiere transmitir a Roberto.
Entonces, la interacción entre estos dos hace que cambie el estado del fotón. Y como está entrelazado con el de Roberto, esa interpretación en sí, la interacción, cambia instantáneamente el estado de su fotón, porque como se dice anteriormente, ellos están entrelazados. Entonces, en lo que consiste es en transmitir un estado, la información de la que hablamos de una partícula a otra sin que exista un canal para transmitir esa información. Y por eso es que se utiliza el entrelazamiento cuántico, de manera que se puede violar el principio de clonación que explica que la materia no puede copiar su estado de manera perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Básicamente lo que vamos a cambiar es el hecho de que ya no exista un rastro. Usualmente cuando enviamos información, vamos a dejar un rastro de donde se envía la información. De esta forma, no existiría eso. Entonces no existe el riesgo de que se hackee en medio. No existe la forma en la que se robe esa información, porque nunca va a dejar un rastro. Va a ser exactamente el fenómeno del transporte cuántico. Ahora sí, vamos a ver el Internet cuántico. Al igual que un Internet tradicional, se trata de una red que abarca todo el mundo. La gran diferencia en las redes de comunicación subyacente sería básicamente cuántico. No van a reemplazar el Internet que conocemos ahora. Las fotos, videos, eh, las comunicaciones por medio de WhatsApp y este tipo de cosas, no es que se va a cambiar. Hay una gran cantidad de información comercial no sensible que se sigue transmitiendo en forma de bits clásicos. Pero un Internet cuántico atraerá a las organizaciones que necesitan asegurar datos particularmente valiosos. También podría ser una forma ideal de conectar la información que fluye entre los ordenadores cuánticos, que cada vez están más disponibles a través de la nube informática. Como les mencionaba antes, China está pues a la vanguardia del Internet cuántico y lanzó el satélite y bueno, le puso inicios. Y hace unos años, esto fue en el 2017, el satélite ayudó a organizar la primera videoconferencia intercontinental, que era asegurada exactamente por QKD, que es la clavecita para descifrar la comunicación cuántica de los mensajes cuánticos, entre Pekín y Viena. Eso fue en Austria, de Viena de Austria. Una estación terrestre ya conecta el satélite con la red terrestre de Pekín a Shanghái. Y lo que planea China es lanzar más satélites cuánticos y varias ciudades del país están creando planes para que las redes municipales tengan el QKD. Algunos investigadores han advertido que incluso un Internet que sea completamente cuántico puede llegar a ser pues, vulnerable a nuevos ataques que también serían cuánticos. Pero frente a los ciberataques que afectan al Internet actual, las empresas y los gobiernos y los militares van a seguir explorando la tentadora idea de tener una alternativa cuántica más segura. Porque si utilizamos entonces esta tecnología, estaríamos entrando a una nueva era en donde básicamente vamos a tener mayor velocidad con mayor seguridad. Estaríamos abarcando los puntos que actualmente son más débiles en la comunicación. Ahora bien, voy a presentarles un poco sobre la bibliografía que utilicé y les voy a dejar una parte muy importante que es las referencias que utilicé. Si a ustedes les interesa este tema y les parece que les gustaría leer un poco más, les dejé acá varios documentales, por ejemplo, el de transporte de información, la mecánica cuántica. Les dejé el link también de cuando China lanza el primer satélite de comunicación cuántica. Y por último, la maravilla cuántica. Cualquiera de estos van a estar disponibles en la descripción del video. Y eso sería pues todo de mi parte. Gracias por su atención. Acá les dejo también el contacto en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta.